Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles, que es 22 de octubre del año 2025. Hoy traemos la mesa internacional y para eso voy saludando a los dos anfitriones habituales que son quienes nos acompañan. Leo Harari, buen día. Muy buenos días para todos. Y Gustavo Calvo, ¿todo bien? Muy buenos días y gracias por la invitación. Dos temas tenemos, quizás haya telegramas al final, pero por lo menos vamos a recorrer dos temas. La tregua entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza se encuentra bajo tensión nuevamente. Tras semanas de alto al fuego, esa medida que impulsó Estados Unidos, los enfrentamientos y acusaciones cruzadas no cesan. Israel afirma haber lanzado más de 150 toneladas de bomba en represalia por ataques de Hamás, mientras el movimiento palestino denuncia más de 80 violaciones israelíes a lo pactado. La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu insistió en un comunicado que Hamás debe entregar los restos de todos los rehenes muertos para avanzar efectivamente en el acuerdo de alto al fuego. No cederemos en esto y no escatimaremos esfuerzos hasta que nos entreguen a todos los rehenes fallecidos, dice la nota. Hamás, por su lado, ha dicho que necesita más tiempo, que necesita incluso asistencia técnica para completar la recuperación de los cadáveres que en muchos casos se encuentran bajo los escombros. Desde que entró en vigor el alto al fuego en la Franja de Gaza el 10 de este mes, ingresaron solo 986 de los 6.600 camiones de ayuda humanitaria que estaban programados, según denunció la oficina de prensa del gobierno de ese enclave palestino que está controlado por Hamás. En ese comunicado se indicó que en los 986 camiones hay 14 camiones de gas para cocinar y 28 camiones de gasoil. En medio de estas dificultades, el plan de paz de Donald Trump, que prevé la creación de un comité tecnocrático palestino supervisado internacionalmente y también una fuerza de estabilización sin presencia militar de Estados Unidos, enfrenta ahora su mayor prueba. ¿Cuál? El desarme de Hamás. Hamás se resiste a entregar su armamento, se resiste a aceptar una fórmula todavía para la gobernanza del territorio de ahora en adelante. Después de estas pinceladas rápidas de lo que está ocurriendo hoy allí, quiero escucharlos a ustedes. ¿Cómo ven lo que ha pasado desde que se declaró la tregua? ¿Qué perspectivas hay? Leo. Bueno, primero de todo, y casi como haciendo mención a la última tertulia en que hablamos también del tema, yo recuerdo que dejábamos claro que lo que se declaró como la paz no era el caso, era un cese el fuego, que es una situación muy puntual, que es usual en todo tipo de guerra, que en algún momento las dos partes del conflicto digan, un momentito, vamos a buscar los heridos o vamos a evacuar gente, qué sé yo. Es un acuerdo muy puntual que se montó como un show, del cual Trump dijo, hace 3.000 años que estaban en conflicto y ahora declaramos la paz. Bueno, 10 días después podemos decir que queda en evidencia que la manera de enfrentar la historia del señor presidente de los Estados Unidos. Hizo un show, dijo, fue la paz y se fue para la casa. Y todos los problemas quedaron ahí. Él está convencido de que, si bien ahora hay inconvenientes, hay alteraciones, hay choques, roces, la guerra terminó. Él dice que la guerra terminó. Sí, es un delirio si está loco y es una mentira si no lo está. Por la razón brutal que de las dos partes, para empezar, las dos partes enfrentadas son quienes menos han sido escuchados en todos estos últimos meses de diplomacia. Todo pasó por arriba y por otros lados, incluso hasta con un intento de asesinato por bombas de los mediadores en Doha. O sea, que las dos partes. Por otra parte, cada uno de los que están enfrentados han dicho que no a muchas cosas que son vitales para hacer una paz. Israel no quiere los dos estados como una solución, que es lo que la comunidad internacional más o menos está en consenso que debe ser, y Hamás que no se van a desarmar. Sea como sea, de manera que no están de acuerdo. Eso siendo racional y lógico. De eso se le agrega una carga emotiva tan grande
que las lógicas más comprensibles son las lógicas de venganza, no de justicia. Y no se puede organizar una paz duradera basada en la pura venganza, salvo que tenga los medios de aniquilar totalmente al enemigo, que no es una cosa que sacan de la mesa ni Trump ni Netanyahu. Pero estamos en una situación extremadamente difícil en la que no hay nada a fondo. La esperanza, y esto es lo nuevo, de cierta manera, en la historia, es que la esperanza de resolver esto es con negocios. Tenemos un momento en que las tres cabezas negociadoras, mediadoras norteamericanas, Witkoff, Kushner y Trump, los tres son promotores inmobiliarios. Oh, mirá por dónde vas. Y sí, y tienen derecho a ser promotor inmobiliario o vender Frankfurter en la esquina. Hagan lo que hagan, pero cada cual ve el mundo un poco de su profesión. Y entonces ellos piensan, si hacemos un buen negocio, todo el mundo va a estar contento. Y hacer un buen negocio no es una locura, es otro tipo de cosa, digamos, porque tenés que confiar en los emires, en los jeques, en los petrodólares, que no son el mundo árabe, son la élite del mundo árabe, que, o sea, que tiene una pata en sus propios intereses, tiene una pata en la sociedad en la que viven. Tenés 50 millones de sauditas, no le vendés cualquier verso tampoco. No se manifiestan mucho porque no son democracias, pero tienes... Entonces, vos lo que decís es, no, vamos a hacer unos negocios bárbaros, va a haber plata para repartir para todo el mundo va a tener trabajo. Y los palestinos ya veremos, serán choferes, serán jardineros, serán guardianes, o, salvavidas en la playa, y ellos ven el mundo así. Eso es lo que venden, los acuerdos de Abraham, esa es la parte innovadora, que incluso Kushner en una declaración lo reivindica, como diciendo, estamos haciendo una nueva forma de diplomacia internacional, y la nueva forma de diplomacia internacional es meter los principios de negocio inmobiliario. Bueno, ojalá sirva para la paz, pero es bastante dudoso. Semejante puntapié inicial el de Leo. Gustavo escuchaba, bien, sonreía. Bueno, a ver, ¿por dónde vas a ir? ¿Vas a ir al choque? No, pues no, o sea, pensamos distintos. Yo tengo una visión diferente que Leo, obviamente, si no tiene gracia que estemos acá. Pero me agradezco mucho la descripción porque hay mucho de eso que lo voy a utilizar. El tema es que yo no tomé nunca los 20 puntos como un acuerdo de paz, ni siquiera como una hoja de ruta. Yo tomé los 20 puntos como los 20 puntos que razonablemente hay que poner en orden para que esa región funcione. Porque yo sabía, o cualquiera persona un poco informada sabía, que cada uno de esos puntos es muy difícil de ejecutar. Estamos hablando de dos facciones o dos actores internacionales que están en guerra, pero en realidad esta es la enésima guerra en la región y es la enésima forma en que se dan los protagonistas de esas guerras. Básicamente el problema que hay acá va a seguir estando. Esos 20 puntos van a ir atacándose uno a otro. ¿Alto al fuego? Sí, obviamente, lo primero que había que hacer era un alto al fuego. Pero el problema es que Leo dice, no se habla con las partes que están en guerra, digamos, pero lo que pasa es que las dos partes que están en conflicto son las que no quieren parar el conflicto. Ambos se sienten cómodos en la guerra. Entonces, si queremos paz en Medio Oriente, dada la conformación étnica, religiosa, política, histórica, social de todas las personas que viven allí, en todos esos países que están allí, la paz tiene que ser una paz impuesta. No abrir camino, o si no... Ahí ya podemos empezar a pelearnos. La paz impuesta es un concepto inexistente. Tuvimos 20 siglos de una paz romana, tuvimos 2 siglos de una paz americana, tuvimos muchas paces impuestas. No era una paz, había conflictos en todos lados. Hoy lo sigue habiendo también. Pero va a haber una paz impuesta, ¿por qué? Porque los intereses de los países que están interviniendo allí, que están conviviendo allí, que están rodeando esa zona, históricamente confluyen. Hoy
Nunca hubo, como hasta ahora, una lista tan grande de países interesados en la paz. Países árabes, los países firmantes de los acuerdos de Abraham, que no son todos los que están allí, está Marruecos, por ejemplo, que está afuera, Turquía, Estados Unidos, parte de Israel, Europa, todas las monarquías del Golfo, es decir, todos están consistentes en que la paz tiene que estar ya. Y como los que quedaron solamente luchando son siempre Israel, por supuesto, y del otro lado solo los palestinos, esto no es la guerra del 67, esto no es la guerra del 48, se acabó. Israel y los palestinos, decís. Los palestinos. Acá entramos en una estoy generalizando, ¿no? generalizando. Porque los palestinos incluye una variedad pero población, organizaciones. Exactamente, pero digamos que jamás está en una lucha real y los demás palestinos están, digamos, procesando su odio hacia Israel ya a esta altura ancestral. Ahora, ¿qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con los que en el 67 actuaron? ¿Qué pasó con Egipto? ¿Dónde está Arabia Saudita? ¿Dónde están los que invadieron Israel en el 48? No, es como dice Leo, todos hicieron negocios. Pero no hicieron negocios como se quiso hacer con China hace 15 años, diciendo, bueno, vamos a hacer negocios y tú cambies tus valores por los nuestros, los valores occidentales son los mejores. No, se hicieron negocios sin pedir nada. Y desde los acuerdos de Abraham hasta hoy, Marruecos multiplicó casi por 2 el nivel de negocios con Israel. Arabia Saudita por 3. Emiratos Árabes Unidos por 1.8. Es decir, eso aparentemente funcionó. Y si no funcionó desde el punto de vista de algo perfecto, por lo menos mantuvo a todos esos reinos fuera de este conflicto. Razón por la cual, legítimamente, los palestinos se sintieron abandonados. Eso también hay que decirlo. Se sintieron solos y quedaron solos. Pero cuando quedas solo, corres el peligro de quedar al costado de la historia y pasar de ser un protagonista a una víctima, que es lo que le está pasando a los palestinos, ahora sí, en este caso. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué hacemos con estos 20 puntos? Bueno, el alto al fuego había que lograrlo. ¿Que va a haber violaciones al alto al fuego? Descontado. Va a pasar alguien por encima de una mina, va a explotar, alguien va a creer que eso es un ataque, va a responder al ataque, se va a derrumbar un edificio. No fueron ese tipo de violaciones. No, pero 44 muertos por bombardeo. Y de las otras también. Sí, va a haber, pero ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. Esto va a ser una paz impuesta. Va a ser una paz impuesta, nos guste o no nos guste, no importa lo que diga el derecho internacional, va a ser una paz porque conviene a los que mandan. Y los que mandan ahora son más. Y los que mandan ahora están de acuerdo. Es una los que mandan ahora no son solo occidentales. No, Gustavo. Entonces, no. Lo que vamos a ver es eso. Vamos a ver ese protectorado que se dice que se va a hacer. Va a ser un protectorado. ¿Y quién va a gobernar sino Gaza? ¿Abbas? ¿Que no puede ni dirigir el tránsito en Ramallah? Mahmoud Abbas, el ¿Quién va a dirigir Palestina? Gaza? O sea, ¿quién va a gobernar Gaza? Nadie dentro de Gaza mismo, y solo he preguntado acá en la mesa, me acuerdo que una vez estuvimos charlando con alguien más, ¿quién ha surgido además de Hamás representando a los gazatíes? Nadie, no hay nada, no hay absolutamente. Hubieron elecciones. No hay, sí, jamás. Y les pasaron por encima. Bueno, pero no hay, pero eso fue hace casi 20 años, Leo. O sea, hoy no hay nadie, no hay un colectivo gazatí que diga, yo reivindico la representación social de los gazatíes y no tengo nada que ver con Hamás. Que sería ideal, todos quisiéramos eso, pero no sucede, no existe eso ahora. Que puede existir, déjame terminar. Porque estás poniendo muchas cosas y tengo que alguna contestar. Anotá, vos contestás todo, no pasa nada. Bueno, un poco de tiempo. Me apuro entonces. Entonces, ojalá exista, ¿da? Lo que pasa es que también eso es muy vidrioso. Se han mostrado videos de personas de Hamás ejecutando personas. Ellos sostienen, y con algo de razón, que muchos de ellos integran grupos armados que los propios israelíes pusieron dentro del territorio gazatí. ¿Por qué? Para generar una especie de guerra civil o la sensación de que Gaza no quería la paz. Esas cosas se hacen en una guerra también. Esas cosas pasan. Entonces, ¿cómo vas a hacer para hacer legítimamente una representación del pueblo palestino para una gobernanza? No, va a haber un protectorado de países lo suficientemente poderosos para poner allí una policía que responda, para imponer el orden de alguna forma,
en lo posible árabes, Ujú. estoy de acuerdo en eso. Como dijo J.D. Vance ayer, Estados Unidos no va a poner tropas acá. Seguramente, y además eso tenemos que verlo, y ya termino, Leo, que acá hubo, además de proxies en guerras, hubo proxies en la diplomacia. O sea, estuvo presionando a Hamás, Qatar, y atrás de Qatar, Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Estuvieron presionando a Israel, Estados Unidos, y atrás de Estados Unidos, además Egipto. Es decir, hubo muchos países interviniendo en esto, y además ahora quiere tomar protagonismo también Erdogan, cuando no, porque él siempre llega a todas las fiestas, y ese es el tema. Hay mucha gente convencida de que hay que pararlo ya. Entonces yo no tengo los detalles, pero que va a haber un protectorado, va a haber, que va a durar lo que quieran los gazatíes o demuestren autogobernarse, puede ser, y después veremos. El planteo inicial de Leo, el puntapié inicial de Leo fue punzante, quedó clarísimo, y le respondió Gustavo con otra exposición también polémica, ¿no? A los oyentes les despierta comentarios. Los dos han generado comentarios. Veamos cómo continúa esto. Mira, hay una colección de cosas que me gustaría discutir con Gustavo. No estamos obligados a hacerlo en la tertulia y hoy tenemos oportunidades. Voy a quedarme con una, porque en mi opinión es un camino de lógica geopolítica que históricamente ha llevado a desastres cada vez más grandes, y el cual Gustavo, que tiene gran lucidez sobre un montón de cosas, pero que ahí está montado con toda dedicación. Si te escuchás a vos mismo hace un rato, estabas diciendo cosas que decía Bush el pequeño, cuando invadieron Irak, diciendo: en 3 semanas hay una democracia, nos van a recibir con bombos y platillos, y la comunidad internacional va a estar feliz de hacer negocios con Irak. Irak todavía está en la ruina y los cadáveres no están todavía todos enterrados después de los años que pasaron, porque creer que la paz se puede meter a la fuerza es aplicar el mismo principio de que está aplicando Trump en todas partes del mundo: con la fuerza hago la paz. No marcha. La libertad no se puede meter a prepo. Y eso es exactamente lo mismo. Quiero que sean libres, les obligo a ser libres. Son contradicciones que no marchan en la historia y no marchan en la lógica tampoco. Si cambias de paz a no libertad, se va a imponer una paz sin el pueblo palestino. Nunca será una paz, excepto la paz de los cementerios. Y podrán meter miedo, y podrán seguir aplastando, y podrán seguir matando gente, pero hay millones más, y hay niños que crecen, no en Gaza, pero en todos los países alrededor, por millones. Entonces esto, así, no es nada más que trasladar para adelante más masacres y más guerras. No hay otra salida que una salida política, con paz democrática, con libertad no obligatoria. Y si no, lo que vas a tener son ejércitos. Y ya es mentira decir que no van a meter soldados americanos. Ya hay más de 200 como asesores, por supuesto, porque ellos no van a ir al terreno, no llevan armas, son asesores. Y Erdogan ya está mandando, ¿qué está mandando? Perros para buscar cadáveres de los rehenes que han sido bombardeados por los israelíes y que están enterrados en los túneles de Hamás. Entonces, hay muchos intereses ahí, pero ojo también con... Es el único punto que quería discutir porque es fuerte y porque es uno, pero tiene muchos corolarios. Lo quiero aclarar también porque no se ha entendido. Por ahí. La última observación es la siguiente: cuando vos decís Turquía, es Turquía. Cuando decís Erdogan, es Erdogan. Cuando decimos los sauditas, es o la familia que reina o el pueblo saudita. 50 millones, ojo. Ellos están ahí también y están mezclados con los exilados palestinos por millones. Jordania, hay más palestinos que jordanos. En Siria es el caso, en Líbano es el caso, en Arabia Saudita es el caso, en Qatar también es el caso. Entonces, es imposible pensar que la voluntad de algunas administraciones en curso y lo que puedan mandar de fuerzas cree una paz. No hay paz sin justicia, no hay paz sin libertad. Bien, a ver, voy a hacer la cortita porque si no se te va el programa.
No, estoy mirando tu cara. Que sea corta conviene a los efectos de la dinámica. Creo que el debate está interesante, así que dale, tranquilo. En primer lugar, tú mismo dijiste que era una decisión política. La guerra es una decisión política. Y las decisiones políticas las toman los políticos, no los pueblos. Seamos realistas. A veces, o sea, las decisiones de Arabia Saudita las toma la familia real. No las toma nadie más. Nadie más dentro de Arabia Saudita. Entonces, eso es una realidad. Lo que yo digo es que los intereses de todos convergen a esto. Los que están luchando se sienten cómodos luchando. Eso es una realidad. Suena espantoso, sí, pero es así. ¿Ah? Uno porque de eso depende su puesto, ¿ah? Y los otros por eso depende de su existencia. O sea, ¿cómo va a jamás acelerar un proceso al final del cual la idea es que desaparezca? Salvo que le des un posicionamiento político como sucedió en Colombia con la FARC, por ejemplo. Bueno, podría ser una salida, ¿por qué no? ¿Ah? Pero hoy no parece ser ese el panorama para los principales de Hamás. La paz va a ser impuesta en el sentido de que va a haber una decisión política de que alguien gobierne Gaza y no va a ser mediante elecciones de una. Eso es lo que yo digo. Yo no digo que en 6 meses va a haber una democracia. ¿Por qué? Ni en Alemania ni en Japón en el 45, ni en Kuwait en el 91 después de la liberación de la invasión de Hussein, ni en Camboya después de como quedó después de los Yemes Rojos, ni en Kosovo, ni en Timor Oriental, ni en Bosnia y Herzegovina hubo elecciones enseguida, pero hubo protectorados, hubo una salida ordenada de un gobierno que impuso una paz de alguna manera, paz y orden. No estoy hablando de libertad, paz y orden. Entonces, ese camino, estoy de acuerdo contigo, porque adivino lo que estás pensando, que sería espantoso que eso se perpetuara, porque no llegamos a ningún lado. La idea es que al final del camino tiene que haber un pueblo expresándose. Pero si hoy no podemos distinguir a alguien de Hamás de un palestino común, porque no podemos distinguirlo, es totalmente irreal, me parece a mí, generar ahora una especie de segundo estado con elecciones libres. No existe, porque ni siquiera está en el ADN ni religioso, ni social, ni político de esas personas. Entonces, la idea de que alguien tiene que gobernar y el ceder en que deben ser árabes, con lo cual estoy de acuerdo, pienso que sí da un camino más realista a esto. Lo de Tony Blair es una payasada. ¿Qué está haciendo Tony Blair ahí? No tengo ni idea. Dentro de un rato está acá Tony Blair. Bueno, mira, le preguntamos. Sí, cruzamos la plaza y le preguntamos. 11 de la mañana se reúne con el presidente de Bárbaro, capaz que quiero gobernar acá también. Pero el tema es que tenemos que darnos cuenta de que estos 20 puntos, los haya firmado Trump, los haya firmado quien sea, son cosas que hay que resolver y hay que empezar a resolverlas, y por suerte parece que se están empezando a resolver. No tengo dudas de que va a haber algún bombardeo, no tengo duda de que va a haber tiroteos, no tengo duda de que va a haber de todo en el medio, porque además hay gente interesada en que pasen esas cosas. ¿Ah? Pero creo que ha llegado el momento histórico, por casualidad, por suerte, por lo que queramos, de que Medio Oriente ha ido achicando daños, ha ido centralizándose en este tema. Aquellas potencias que amenazaban con esa especie de era oscura, que podrían ser Irán, Siria, y eso hoy están de rodillas, podríamos decirlo así. No me parece bien ni mal, digo, es un tema geopolítico y lo analizaremos desde ese punto de vista. No son una amenaza para este proceso, por ahora. ¿Ah? Así que yo creo que sí hay una oportunidad de que esto camine. Ahora, seamos honestos, es decir, le pedimos a Israel esto, muy bien, ha colaborado Israel, dijo J.D. Vance ayer, bárbaro, pero nadie habla de Cisjordania. En Cisjordania nadie está colaborando con nadie. Le está pasando a Cisjordania lo que le está pasando a Rusia en el sur de Siberia. A ver, ¿a qué te referís? Los chinos están colonizando silenciosamente el territorio. ¿Y acá quién coloniza? Los israelíes. Bueno, más de 400.000 colonos en Siberia. Claro, pero y ahí claro. Eso tampoco se anexa. Bueno, si no se anexa, entonces alguien tendrá que fiscalizar eso, porque una de las razones por la que Abbas no puede dirigir el tráfico en Ramallah es porque no tiene de hecho un país que gobierne. Tiene territorios salpicados que ni siquiera están conectados entre sí, y en el medio colonias de israelíes, o sea... Que no es por casualidad. Y tenemos que tener en cuenta otra cosa. Netanyahu no está llevando adelante el proceso que él quiere. Él no quería esto. Netanyahu quiere desde el Jordán hasta el Mediterráneo todo. Y eso ya está escrito.
lo sabemos, y está escrito hace más de 10 años. Es decir, hay esa especie de destino manifiesto de que nos vamos a quedar con todo y que lo único que hay que hacer, operación, si quieren los oyentes buscarla, Carros de Gideón 1, 2 y 3, aprobada el 5 de mayo en el Parlamento israelí. Es decir, hacer la situación de Gaza insoportable para que los gazatíes se tengan que ir de allí, presionar a Egipto para que los deje pasar, y la península del Sinaí sería el lugar donde podrían estar. ¿Todo ciencia ficción? No sé, se fue por ese camino. Entonces, tenemos un lugar donde los que hacen la guerra están cómodos con la guerra, los que quieren la paz están permanentemente siendo boicoteados. Además, los que quieren la paz, algunos no se pueden llevar entre sí. Además, hay un tema de egos, porque unos quieren ser potencias, como Arabia Saudita y Turquía, que quieren ser protagonistas. Y además tenemos a Trump, que más de la mitad del planeta no lo puede ni ver, entonces no le cree. Entonces, de alguna manera, Emiliano, tenemos que llegar a algo que funcione. Y bueno, estos 20 puntos es una lista, no es un plan, es una lista de cosas que tendremos que ir tildando y viendo qué es lo que sucede. No, yo creo que fui claro, no voy a insistir. Para mí... No quiero que insistas, no quiero que sigas la discusión con Gustavo. No, lo que quiero saber es, en definitiva, qué estás observando tú con respecto al futuro de este conflicto, y en particular el futuro de la Franja de Gaza y Cisjordania. Voy a decir algunas palabras y después estoy dispuesto a hacerme responsable de lo que pase y de discutirlo con mayor profundidad. Este problema, así como está planteado, no tiene solución. ¿Qué problema? El problema de lograr una paz real para el pueblo palestino, ajá, dentro de un territorio que los israelíes creen que tienen todos los derechos y que los palestinos también. ¿Vos sabés cuál es el símbolo del exilio palestino? Es la llave. Todo palestino tiene la llave de su casa de Palestina en el llavero, aunque esté viviendo en África del Sur. Y ahí, bueno, o sea que eso ya está metido, como diría Gustavo, en el ADN del conflicto. ¿Y a dónde quieren volver? Voy a decir lo que a mí me parece que es el obstáculo mayor en este momento. ¿Y qué significa eso? Rápidamente. El obstáculo mayor es que estamos pensando esto con mentalidad de tribus. Nuestra mentalidad es tribal, y tenemos ahí un caso paradigmático realmente de tribus enfrentadas, porque así están bíblicamente llamados. Eran las 12 tribus de Israel, sí. Y eran los palestinos y los filisteos que estaban ahí, etc. Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema del pensamiento tribal? Que te identificás con tu tribu, Peñarol o Nacional o israelí o lo que fuera. Ese pensamiento, en último análisis, cuando hay un conflicto, te lleva automáticamente a decir, tiene que ganar una de las dos tribus enfrentadas. Esa es la base del pensamiento, con la fuerza se consigue la paz, que es el desarrollo que teníamos de nuestra discusión hace unos minutos. Ese pensamiento está obsoleto, no es útil para pensar las realidades políticas de hoy. El pensamiento tribal, en su forma más sofisticada, desarrollada y moderna, se expresa en el Estado. Uno se identifica con su Estado, que tiene una bandera y tiene un himno y tiene un territorio con fronteras claramente demarcadas. Invento del siglo XVII. O sea que pasamos de la época de las cavernas, en que tu identidad era la horda, vos olfateabas y este huele como yo, es de la familia, a las tribus que logran una identidad en la que hay un cacique, en la que ya hay un territorio, en la que hay las plumas que se ponen unos y otros, es decir, se fabrica una identidad más masiva que de la horda. Eso lleva a miles de años de guerras, hasta el siglo XVII, en que se dan cuenta que ya no es por tribus puramente de religiones, porque era la forma de tribu más expandida en aquella época, y al fin de la guerra de los 30 años salen los tratados de Westfalia y la idea del Estado soberano sobre un territorio demarcado, que es en el que él gobierna. Eso es la base misma del principio de Naciones Unidas. Estamos viviendo en un planeta con 193 tribus aceptadas por el sistema de Naciones Unidas.
Y en último análisis, cuando tenés tribus, tenés guerra y gana la tribu más fuerte, la que haga mejor alianza, de lo que sean los más astutos. Termino con esto. Hoy ese pensamiento está obsoleto, está gastado, es inútil para comprender bien los grandes conflictos y los grandes desafíos que tenemos. El cambio climático no es un problema de tribus porque los huracanes no les importan las fronteras, y el calor tampoco le importan las fronteras, a los virus no les importan las fronteras, hay 130 millones de seres humanos saltando de un país a otro, por las buenas o por las malas, legal o ilegalmente, para encontrar un lugar donde puedan vivir en paz. Y así decenas de problemas que son globales. Si como tribu queremos resolverlo, tenemos Trumps, tenemos Netanyahu, tenemos Erdogan y tenemos tantos otros que son caciques y que lo que representan es una forma ya muerta de pensamiento que lamentablemente, porque estamos en el medio del cambio de civilización, algunos lo ven con más claridad que otros, que termina entre el humanismo o el tribalismo. Ahí me quedo. Sigue habiendo una diferencia entre el ser y el deber ser, ¿no? Es eso. Pero en definitiva, porque yo te había planteado la pregunta, Leo, ¿qué va a pasar con esta situación que estamos observando hoy? ¿Hacia dónde va? Eso se desarma como todas las cosas que hace Trump. Lo de Trump funciona hasta el día después en que va a salir en los titulares de los noticieros. Entonces él puede decir, arreglé 8 guerras. Es perfecta mentira, pero mientras las dijo, eso es lo que se vio en la tele y lo que se escuchó. Pero eso no tiene solución, no la está teniendo esa solución desde hace muchas décadas. Bueno, ¿no? Quizás podemos rematar esta discusión por ahí. ¿No habrá nunca paz? Pregunto, yo. ¿Entre israelíes y palestinos? Déjame hacerte una pregunta. ¿Afganistán se arregló? Ahora no hay guerra en Afganistán. Pero tenés el peor gobierno imaginable en el mundo para los afganos, después de 20 años de ocupación y de $1 trillón puestos ahí y de muertos, ¿no? Puestos. Pero no voy a discutir Afganistán contigo. No. Por favor, no lo que pasa es que esa rama. Hay un tema de análisis ahí, porque haya un mal gobierno no quiere decir que haya un problema sin resolver. Un momento. Hay muchos países que tienen malos, buenos y irregulares gobiernos. Termino mi pensamiento, no es un tema que no global. era de calificar gobierno. Yo estoy hablando de que estamos realmente en un momento de cambio civilizatorio profundo y que pensar el mundo como lo pensamos en la edad de las cavernas o en épocas tribales no sirve. Y entonces digo, no tiene solución. Emiliano me dice, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Y yo le digo, ¿sabés qué? Si no logramos una cierta madurez a nivel de los protagonistas de todo esto, que comprenden que hay que mirar la cosa con una mirada un poco superior, pensando en los intereses globales y no en de cuántas torres voy a poder hacer y a cuánto puedo venderlas, o cómo agarramos una astucia para matar la mayor cantidad posible de palestinos o de israelíes. No se va a acabar. Y no se va a acabar porque el motor principal no es racional, es emocional. ¿Tu pronóstico? Teniendo en cuenta que la humanidad ha avanzado en su forma de ser, pero que no ha cambiado, al contrario de lo que dice Leo, las estrategias de gobernanza, no ha habido un cambio. Esto es 1815, esto es siglo XIX, Congreso de Viena. Mandan 4 o 5. No cambió nada. ¿Qué cambió? Nada. Entonces, como así se gobierna el mundo, y así se ha gobernado el mundo, y yo creo que por algunos cientos de años más se va a gobernar el mundo así, aquellos que son políticamente responsables de arreglar estos temas son los que los tienen que arreglar. Y como hoy no tenemos solo 3 potencias, porque hay 3 que están en una mesa chica, pero hay 6 o 7 más que gracias a la globalización hoy son potencias medias, que también tienen opinión, que son potencias regionales. Bueno, está en manos de ellos. Y yo creo que se están dando algunos pasos que para mí son evidentes. Es decir, pero no comparo esto con hace 10 años cercano al Oriente, no tiene nada que ver. Es decir, hace 10 años cada árabe tenía una metralleta sobre el hombro. Hoy no. Hoy manejan autos y tienen iPhones.
Estamos, durante este breve corte comercial, estamos haciendo una rápida evaluación con Leo y con Gustavo de la discusión que acaba de tener lugar. Creo que ha servido para pensar, creo que forzando así la pregunta y la demanda a cada uno de los dos, creo que hemos tenido un ejercicio que para los oyentes ha resultado fructífero. Lo estoy viendo con los mensajes, Lo estoy viendo con los mensajes. Vamos a otro tema enseguida, en la segunda parte.